Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal en este nuevo año 2013 de Radio HM. Como cada semana les informamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Presidente de Filipinas promulga ley antivida. Organizaciones de derechos humanos lanzan llamada de socorro por cristiano acosado por las autoridades integristas de Irán. 11 religiosas anglicanas se integran en la Iglesia Católica. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. El arzobispo de Granada apela a la doctrina social de la Iglesia para salir de la crisis. El rector de la Complutense quiere cerrar las capillas católicas de las facultades. Exorcista Fortea advierte sobre libros envenenados del jesuita Maciá. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. A pesar de la fuerte oposición de los obispos y fieles católicos de Filipinas, el presidente Benigno Aquino ha firmado el 21 de diciembre la Ley de Paternidad Responsable, Salud Reproductiva y Población y Desarrollo, aprobada el 18 de diciembre pasado, que promueve la anticoncepción, educación sexual y programas de planificación familiar en el país asiático. El arzobispo emérito y expresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, Monseñor Óscar Cruz, ha advertido que esta aprobación dará paso a proyectos de leyes a favor del divorcio y uniones del mismo sexo. Ha indicado además que un grupo de católicos planea apelar la norma de la Corte Suprema. El doctor Ricardo Bongán, portavoz de la Alianza del Voto Católico en Filipinas, ha señalado que se agotará todo medio legal para luchar contra una ley injusta, antiética, antipobreza y antivida. En una carta pastoral emitida en diciembre del 2012, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas han alertado a los fieles sobre la necesidad de oponerse con firmeza a este proyecto de ley que ya ha sido promulgado por el presidente. Los obispos han hecho una llamada al discernimiento colectivo de los graves daños que traería, pues han afirmado que las consecuencias que tiene para las mujeres la mentalidad antinatalista son moralmente desastrosas. Como lo hemos dicho los obispos en el pasado, la mentalidad anticonceptiva es la madre de una mentalidad abortista, han asegurado. La imagen de un bebé está revolucionando Facebook, y es que se trata de la pequeña Nivae aferrándose a la vida. En su nacimiento por cesárea, agarró el dedo de la mano del ginecólogo que la ayudaba a nacer. Nevaeh Atkins es una pequeña originaria de Arizona. Su historia tuvo lugar el pasado 9 de octubre cuando su madre la estaba dando a luz. Durante el parto, la diminuta mano de la niña se aferró a la mano del doctor. El inolvidable momento fue rápidamente captado por la cámara del sorprendido padre, que corrió a tomarla instantánea cuando oyó al médico contar lo que estaba aconteciendo. Curiosamente, es la esposa y no él quien se dedica profesionalmente al mundo de la fotografía. A finales de diciembre, Randy y Alicia, los padres de la pequeña, decidieron compartir la foto en Facebook con sus amigos y familiares, provocando desde entonces una avalancha de visitas desde las redes sociales. No pensaban que fuese a haber una respuesta tan positiva. Y no es para menos. La imagen de la diminuta mano aferrándose con fuerza a la vida es sencillamente impresionante. Ya con unas pocas semanas de edad, Nevaeh, que tiene 2 hermanos, posó en su casa convertida en imprevista estrella gracias a este primer gesto que le dedicó al mundo. La defensa de la vida llega también al cine con otro corto de los productores de Vela, Eduardo Verástegui, Jason Jones y Leo Severino. Se trata del conmovedor film Crescendo, que ha logrado ya 15 galardones en diversos certámenes y festivales. Jason Jones explica que la historia que cuenta Crescendo es un hecho real que le sucedió a una mujer cuya vida cambió mediante una serie de extraordinarios acontecimientos que le sucedieron en un solo día. El próximo 28 de febrero se hará un macroexhibición en 100 salas de Estados Unidos, con la finalidad de obtener hasta $1 millón en donativos que irán destinados a centros de atención a la mujer con embarazos imprevistos y en riesgo de abortar. El padre Frank Pavone, del movimiento Sacerdotes por la Vida, ha insistido en su cruzada personal para que todo el mundo vea este film. Y es que Crescendo es una historia dura, pero esperanzadora, que sigue los pasos de Vela como icono cinematográfico del movimiento Provida a nivel mundial. Organizaciones de derechos humanos como la Christian Solidarity Worldwide han lanzado esta Navidad una llamada de socorro por Youssef Nadarkhani, cristiano acosado por las autoridades integristas de Irán, que lo han vuelto a detener y encarcelar. El pasado 25 de diciembre, mientras celebraba en su casa su primera Navidad en 3 años, junto a su esposa y sus 2 hijos, una patrulla echó abajo la puerta y se llevó violentamente a Youssef.
El día fue elegido a conciencia por el régimen iraní por la importancia que tiene para los cristianos. Youssef ha vuelto a la prisión de Lacan, donde pasó 3 años, 1062 largos días entre octubre de 2009 y septiembre de 2012, bajo una injusta acusación de apostasía y evangelización de musulmanes. Youssef entró en el punto de mira del régimen teocrático integrista cuando en 2009 denunció como un abuso de poder la ley que obliga a los niños iraníes a leer el Corán en la escuela. Fue condenado por un delito de apostasía, que en Irán conlleva la pena de muerte, y otro de evangelización de musulmanes. En septiembre de 2012, un tribunal lo absolvió del delito de apostasía, pero confirmó la condena por intento de evangelización. Como ya había pasado 3 años encarcelado, el tribunal entendió que ya se había cumplido la sentencia y lo puso en libertad. Ahora ha vuelto a la cárcel con el pretexto burocrático de que le faltan días de condena por cumplir, según ha aducido el director de la cárcel de Lacan. Las organizaciones de derechos civiles de todo el mundo se han movilizado para que la opinión pública mundial exija al régimen de Teherán la inmediata puesta en libertad de Youssef Nadarkhani y deje de perseguir a los cristianos iraníes. El padre Álvaro Corcuera, director de los Legionarios de Cristo, ha sido hospitalizado en Estados Unidos debido a un tumor cerebral. El padre había pasado el día de Navidad en la comunidad de los Legionarios en Cheshire y tenía pensado visitar otras comunidades de ese país, pero desde hace unas semanas padecía fuertes dolores de cabeza que le obligaron a cambiar sus planes. Los Legionarios de Cristo han pedido oraciones por su salud. El director general de los Legionarios de Cristo, Álvaro Corcuera, que en octubre dejó de ejercer su cargo por motivos de salud, fue ingresado el pasado 30 de diciembre en un hospital de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, por fuertes dolores de cabeza. Según un comunicado, los médicos le encontraron una masa anormal en su cerebro y aún se está evaluando la situación para determinar con mayor certeza de qué se trata y qué tipo de tratamiento se tendrá que seguir. Posiblemente tendrá que ser operado pronto. En octubre, Corcuera pidió al cardenal Velasio de Paulis un periodo de descanso por motivos de salud para recuperarse de cara al próximo capítulo general. Hasta ese momento ejerce sus funciones el vicario general de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Sylvester Hirman. En la mañana del 1 de enero, 11 religiosas, incluida la Madre Superiora de la Comunidad de Santa María Virgen en Wantage, Oxfordshire, uno de los conventos anglicanos más antiguos, se han unido al ordinariato personal Nuestra Señora de Walsingham, establecido por el Papa Benedicto XVI el 15 de enero de 2011 para acoger antiguos anglicanos ingleses que desean ingresar en la Iglesia Católica. Se da la circunstancia de que dicha comunidad, fundada en 1848, es una de las primeras que se crearon en la Iglesia de Inglaterra tras la supresión de los monasterios por Enrique VIII entre 1536 y 1541. Fue al calor del movimiento de Oxford, uno de cuyos más prominentes miembros fue el futuro cardenal y beato John Henry Newman, 1801-1890. Las monjas, con edades comprendidas entre los 45 y los 83 años, se denominarán a partir de ahora Hermanas de la Bienaventurada Virgen María. Viven la regla de San Benito y seguirán en Wantage hasta que se encuentre una nueva ubicación para el convento. En la homilía de bienvenida, el padre Daniel Seward, del oratorio de Oxford, las acogió como de regreso a casa y les dijo: «A lo que os unís no es algo ajeno o extraño, sino a vuestra propia partida de nacimiento». En efecto, añadió, el genio espiritual de San Benito, bajo cuya regla vais a vivir, así como el estudio y la práctica de la Sagrada Liturgia y la veneración y el amor ofrecidos a la Madre de Dios, Nuestra Señora de Walsingham, forman parte de las antiguas glorias de esta nación, que fue en tiempos una isla de santos y la más preciada dote de María. Otro convento de monjas, en esta ocasión en Estados Unidos, ha lanzado un CD de música religiosa. La Madre Cecilia, priora de la comunidad, nos lo cuenta. Nuestro día a día gira en torno a la liturgia de las horas. Cantamos 7 veces al día y una por la noche, el canto de completas, un canto antiquísimo de la Iglesia. Las monjas expresan su amor a Dios a través de la música y precisamente esto ha llamado la atención de los productores musicales. Además de rezar, estas monjas benedictinas trabajan como costureras y jardineras, tejen hábitos para ceremonias y cuidan de su huerto. Pero durante 3 días, el monasterio se convirtió en un estudio de grabación. Siempre estamos cantando, así que no es tan raro que grabemos un disco, que además puede mostrar al mundo cómo vivimos. El disco es una colección de 16 himnos litúrgicos y ya está a la venta.
El monasterio donde viven es provisional. Con las ventas de este disco, quizá puedan construir uno definitivo y continuar así cantando para mostrar su amor a Dios. Pasamos al bloque nacional. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha apelado este miércoles a una solución moral basada en la tradición religiosa como solución para la actual situación económica y de crisis mundial. El prelado granadino ha asegurado que muchos están convencidos, dentro y fuera de la Iglesia, de que el camino para salir de la actual situación económica mundial es la doctrina social de la Iglesia. Así lo ha expresado en la homilía de la misa del día de la toma de Granada, en la cual también ha dicho que los correctivos aplicados hasta ahora al régimen capitalista no están dando resultados. La solución debe llegar por la caridad y la justicia social. Los valores cristianos, a su juicio, se convierten en excelente recurso contra un sistema sin valores. Monseñor Martínez ha señalado ante los representantes públicos que es necesario realizar una economía basada en la moral y esta, a su vez, en la tradición religiosa que debe servir de meta social. El rector de la Complutense, José Carrillo, ha decidido dar un paso más para reducir a la mínima expresión la presencia religiosa en el centro y para ello quiere liquidar el convenio firmado con el arzobispado madrileño hace 2 décadas. Su principal objetivo en la Complutense, según informa el diario La Gaceta, es clausurar las capillas de las facultades. Sin embargo, las autoridades educativas no pueden cerrar los oratorios unilateralmente, pues su presencia está regulada por los acuerdos religiosos que en 1992 firmaron el exrector de la Universidad, Gustavo Villapalos, y Monseñor Ángel Suquía, por entonces arzobispo de Madrid. El único mecanismo con que cuentan para lograr dicho fin pasa por una modificación de esa suerte de concordato, y ya se han puesto manos a la obra. El acoso al derecho de los alumnos a poder manifestar su fe de forma pública en la universidad se ha recrudecido desde la llegada de Carrillo al rectorado. En la primavera de 2011, pocos meses antes de que fuera elegido rector de la Universidad Complutense de Madrid, los ataques por parte de grupos radicales a las capillas universitarias se recrudecieron. En aquellas fechas se dieron asaltos, profanaciones y amenazas. El entonces candidato a rector se propuso acabar con la situación, pero no censurando a los violentos e intolerantes, sino con un nuevo intento de clausurar las capillas, esta vez para siempre, impugnando los acuerdos suscritos por la Universidad y el Arzobispado de Madrid. Miguel Vidal, portavoz de la Plataforma de la Libertad Religiosa máslibres.org, ha denunciado que Carrillo quiere ilegalizar las creencias de una parte del alumnado de la universidad, soñando seguramente con ilegalizar algún día a una buena parte de la sociedad española, aquella que profesa una religión. De esta manera, prosigue Vidal, el rector Carrillo se sitúa en vanguardia de la intolerancia religiosa. El portavoz de Más Libres añade: la Inquisición instaurada por ZP se refugia en el búnker de la Complutense de la mano del rector Carrillo. En contra del principio universitario de ser una comunidad de alumnos y profesores en busca de la verdad, Carrillo pretende arrebatar de forma intolerante y sectaria la libertad de culto a los alumnos y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid. Añadió: Marta Lago es una periodista madrileña que desde el 1 de noviembre se encarga de la edición española del Observatorio Romano, el periódico oficial de la Santa Sede. Con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas, esta periodista lleva varios años vinculada al periódico del Papa. La escuchamos en este reportaje. Una mujer que le encomienden encargarse de una responsabilidad en Vaticano, sí, tiene cierta novedad, pero realmente cada vez se está haciendo más. Pero no creo que responda tanto a la mujer como al hecho de incorporar laicos dentro del personal del Vaticano, porque hay cargos que no necesariamente tienen que estar ocupando eclesiásticos, los pueden ocupar y los pueden desarrollar laicos perfectamente, laicos profesionales, y dentro de ello, por supuesto, se engloba la mujer. El Observatorio Romano es el periódico oficial del Vaticano. Se publica diariamente en italiano y semanalmente en inglés, francés, alemán, portugués y español. Pero esta edición en español se enfrenta cada semana a un reto muy particular. Transmitir un mensaje a una realidad tan diversa como puede ser todos los países hispanohablantes es relativamente fácil porque el lenguaje de la Iglesia es universal. Esto indica que no hay ningún límite geográfico, cultural, religioso. Es una información siempre universal porque es la información de la Iglesia, del Papa, de la Santa Sede, de la Sede Apostólica. La sensibilidad evidentemente es especial a los países de lengua española, pero esto no indica que se les priva de información internacional y viceversa. Su nueva responsable asegura que el nuevo cargo ha sido una evolución natural dentro del periódico, ya que desde 2005 trabaja en la redacción del Observatorio Romano.
asumir esta responsabilidad, digamos que no ha sido traumático. Ya llevaba 2 años siendo viceencargada de la edición en lengua española y entonces pues que se me encargarme de ella, pues realmente es continuar, hacer planes, eso sí, depende de mí, proyectar algunos cambios, introducir nuevas firmas, que ya se está haciendo, y siempre pues continuar este camino de mejora, como tiene que hacer también cualquier medio. No innovar es un suicidio en un medio. Marta Lago asegura que su cargo es una responsabilidad por la sensibilidad femenina que la mujer puede aportar al mundo y, en este caso, también al periodismo. El famoso sacerdote exorcista español, José Antonio Fortea, ha advertido a los fieles católicos que no lean libros envenenados del jesuita español Juan Macià Clavel, abiertamente contrarios a la doctrina de la Iglesia Católica. Recientemente, el padre Juan Macià escribió una conversación ficticia del Papa Benedicto XVI con el arcángel Gabriel, en la que este último aseguraba que María y José hicieron al niño que el Espíritu les dio, negando así la virginidad de María. En un texto publicado en su blog, el padre Fortea ha señalado que el jesuita Macià ha publicado un libro en el que, fiel a su trayectoria personal, niega aspectos de la fe del modo más disimulado posible. Querido Macià, con todo cariño, con todo amor, debo recordar a las ovejas que no se apacienten de pastos envenenados como esos libros, ha dicho el padre Fortea. El exorcista español, que actualmente realiza su doctorado en teología en Roma, ha dicho que no deja de sorprender que un jesuita se dedique a la acrobacia teológica. Digo, pero no digo. Esto no es así, pero tampoco digo que no es así, y cosas por el estilo. El exorcista español le dice al jesuita que la fe que hemos recibido desde el principio, en una tradición ininterrumpida, es que los 4 evangelios son un fidelísimo reflejo de la verdad histórica, Macià. El padre Fortea le ha asegurado al jesuita en su escrito que si hubieras dicho esas cosas delante de la Madre Teresa de Calcuta, te hubiera acompañado a la puerta del convento y te hubiera dicho: «Muchas gracias, padre, no hace falta que vuelva más». Esto lo hizo una vez con un sacerdote desmitologizador moderno progresista. Después, la santa de Calcuta se sentó delante de sus monjas y recordó la fe de la Iglesia repasando punto por punto las cosas dichas por el predicador. El exorcista español ha remarcado que somos descendientes espirituales de los que cruzaron el Mar Rojo con los egipcios detrás, persiguiéndoles. Después hemos conocido el Evangelio, nos lo ha explicado San Pablo, hemos leído a San Pedro, a San Juan. Todo es una continuidad. Nuestra Santa Iglesia se basa en una tradición, en una santa tradición, concluye. Santa Sede. El presidente de Irán ha invitado a Benedicto XVI a viajar a su país para impulsar el diálogo interreligioso. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha invitado por carta a Benedicto XVI a visitar Irán. Según algunos medios de comunicación iraníes, el objetivo de esta propuesta es lograr el fortalecimiento del diálogo islámico-cristiano. En la carta remitida por Ahmadinejad, también ofrece al Papa la posibilidad de visitar algunas iglesias del país. Durante los últimos años, los contactos entre el Vaticano e Irán para abordar la necesidad de respetar la libertad religiosa han sido constantes y respetuosos. No es la primera vez que el presidente iraní invita al Papa a viajar a su país. Ya lo hizo tras la visita del cardenal Jean-Louis Touran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, a Teherán a comienzos de 2012. Más de 2,3 millones de peregrinos visitaron al Papa en el Vaticano durante el año 2012, sumando ya más de 20 millones desde que comenzó su pontificado. El evento que contó con la mayor cantidad de fieles fue la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II, el 1 de mayo de 2011. Estos son los datos de la prefectura de la Casa Pontificia relativos a la participación de los fieles a las audiencias y celebraciones del Papa. La mayoría de ellos, 1.256.000, asistieron a los Ángelus de la Plaza de San Pedro y de Castel Gandolfo. 447.000 peregrinos participaron en las audiencias generales de los miércoles y otros 146.800 asistieron a otro tipo de audiencias con el Papa. Además, más de medio millón estuvieron en algunas de las celebraciones litúrgicas oficiadas por Benedicto XVI. Desde que Joseph Ratzinger fue elegido Papa en 2005, 20.544.970 peregrinos han participado en los distintos encuentros con él en el Vaticano. El beato Juan Pablo II podría ser canonizado en octubre. Según aseguran los medios de comunicación polacos, podría ser el 20 de octubre de 2013, fecha que coincide con el 35º aniversario del comienzo de su pontificado. Pero la confirmación oficial podría tener lugar el próximo mes de marzo. Corresponde a Benedicto XVI la decisión final sobre la canonización de su antecesor. El arzobispo polaco de Gdansk declaraba hace unos días: «Tenemos milagros.
Desde el punto de vista del procedimiento no hay obstáculos, por lo tanto, todo dependerá de la decisión del Papa Benedicto XVI. Hay muchas personas que desearían peregrinar a Roma, pero no pueden. Para estos peregrinos, la web del Vaticano les ofrece la posibilidad de hacer una visita virtual desde sus casas a la Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina. La web del Vaticano ofrece estas 10 impresionantes visitas a 360 grados. Empecemos nuestra visita por la famosa Cátedra de San Pedro, representada en este trono situado en la ábside de la Basílica. Lo corona esta imagen de la paloma blanca que representa al Espíritu Santo rodeado de ángeles dorados. Seguro que nunca antes ha estado tan cerca del altar mayor. Desde aquí mismo, los papas a lo largo de la historia han presidido las más importantes celebraciones litúrgicas. Incluso si elevamos la mirada se aprecian los detalles del baldaquino de San Pedro. Además, podemos ver la longitud de la nave central y comprobar que es el templo católico más grande del mundo. Si nunca han viajado a Roma en Navidad, con esta visita disfrutarán del Belén de la Basílica o podrán ver desde primera fila una de las piezas más vistas, la Piedad de Miguel Ángel. Otro de los encantos es ver la Basílica de San Pedro iluminada por la noche. Si mira hacia la derecha podrá ver la residencia papal. Las dos ventanas iluminadas corresponden al despacho y la habitación del Papa. No puede despedirse de esta visita online sin entrar al rincón más visitado de los museos vaticanos, la Capilla Sistina. Contemple la bóveda con todo lujo de detalles para seguir paso a paso la historia de la creación, incluido el archiconocido fresco en que Dios dio vida a Adán. Mirando de frente podrán ver la representación de Miguel Ángel del juicio final en el altar frontal y en las paredes laterales episodios de la Biblia, a la derecha sobre la vida de Jesús y a la izquierda de Moisés. Una manera diferente de disfrutar de la capilla donde se celebran los cónclaves para la elección de los papas y de la Basílica de San Pedro sin moverse de casa. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. En esta catequesis, que ha sido la primera del nuevo año 2013, el Papa ha explicado el origen de Jesús y ha señalado que la Navidad recuerda que nada es imposible para Dios, que obra maravillas. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta de hoy es, ¿de dónde viene Jesús? Sus contemporáneos creían saberlo, en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ese es un momento culminante, por lo que cada vez que recitamos el credo nos inclinamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Toda la Trinidad interactúa con María en la obra de la encarnación al aceptar ella ser morada de Dios. Siguiendo su ejemplo, el de una mujer humilde, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. La fuerza de lo alto es el Espíritu Santo, tal y como nos recuerdan las dos citas de la Escritura evocadas por el texto evangélico, la de la creación, renovada en Jesús, nuevo Adán, y la de la nube del Éxodo, que ahora cubre la nueva tienda del encuentro, que es María. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a anunciar la alegría y la esperanza que nos trae la Navidad, la certeza que la potencia del Señor se hace presente en nuestra historia. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que Dios os bendiga! Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.